¿Qué tal? Muy buenas. Ahorita voy a explicar, vamos a construir un pequeño intérprete, una pequeña calculadora usando Jack. Eh, voy a utilizar para eso, en el transcurso vamos a ver cómo se ocupa una tabla de símbolos, y para eso voy a utilizar una estructura de datos no muy eficiente para los compiladores, pero que para ejemplos pequeños es bastante ilustrativa porque es relativamente sencilla de implementar. Voy a utilizar una lista ligada, una lista simplemente ligada por un solo camino. Esta no es una estructura muy eficiente porque para acceder a un tenemos que recorrer toda la lista, y eso para efectos de varias búsquedas, que es lo que se hace en una tabla de símbolos, pues no es la mejor alternativa, pero para este caso pues sirve bastante bien. Para eso voy a crear una pequeñita carpeta, le voy a poner intérprete y la voy a abrir en mi editor de código favorito, que es Visual Studio. Pero pues bueno, pueden ocupar cualquier editor de código, se puede ocupar, eso sí, no es impedimento para nada. Pues bueno, lo primero que voy a hacer es crear un archivo llamado la tabla de símbolos. Vamos a crear la tabla de símbolos, tabla.h. Y pues bueno, vamos primero a codificar la definición de la tabla. Para esto vamos a empezar con un include de stdlib.h y vamos a definir un nuevo tipo, typedef struct ahorita van a ver para qué, símbolo. En una tabla de símbolos hay registros, así se les llama, record, symbol record. Entonces, con esta estructura es lo que pretendo emular o pretendo esquematizar. ¿Sale? Un símbolo, para efectos del ejemplo, solo va a tener el identificador, el lexema y un valor. ¿Sale? Nombre 100 y un int valor. ¿Vale? Y este se va a llamar símbolo. Este es mi estructura de datos que me representa mi registro. Typedef struct nodo. También requiere un nodo. Una lista simplemente ligada requiere nodos para irse encadenando uno a través del otro. Esto nos va a permitir que la tabla de símbolos tenga una longitud totalmente variable y que no dependamos de la memoria estática que le asignemos. ¿Sale? Entonces este nodo va a tener un símbolo que codificamos arriba, y va a tener un struct, va a tener un apuntador a él mismo porque es autorreferenciable. Las listas doblemente ligadas son autorreferenciadas, y este se va a llamar nodo. ¿Vale? Lo que sigue es definir la propia lista. Struct lista. Esta lista requiere un apuntador que es la cabeza. Nosotros, simplemente sabiendo dónde está la cabeza de la lista, podemos empezar ahí a recorrer todos hacia la derecha. Entonces, lo único que necesitamos es un apuntador a la cabeza que siempre se tiene que mantener guardado. Por eso en esta estructura de la lista pues siempre se va a mantener este apuntador. Y la longitud, en el caso de que nos sirva como estándar de una lista, pues también guarda la longitud que lleva. Esto tal vez no lo ocupemos mucho, pero pues como estándar tal vez en algún momento se pueda llegar a ocupar, entonces pues hay que prevenirlo. Y vamos a hacer las definiciones de los métodos. Aquí voy a hacer un pequeño corte. Y aquí están los métodos definidos. Estos simplemente son los prototipos. Este es el archivo .h de la tabla.
Ahorita vamos a definir cada uno de estos prototipos que de una estructura simplemente ligada. Entonces para eso vamos a crear un nuevo fichero llamado tabla.c, que va a ser nuestra tabla de símbolos, la implementación de la lista simplemente ligada. Para esto vamos a comenzar include tabla. Vamos a incluir nuestros prototipos, nuestra cabecera que ya definimos, y vamos a incluir las librerías estándares de C, stdlib, stdio y string, que vamos a ocupar para el método string copy o str copy que vamos a ocupar. Vamos a definir el método crear nodo. Este método lo que va a hacer crearnos un nodo. Este método recibe un símbolo. Recibe un apuntador a una estructura que creemos de un símbolo, que es el typedef que ya se definió de este lado. Entonces va a recibir un apuntador y va a crear un nodo a partir de ese símbolo, y va a crear un nodo a partir de ese símbolo. Entonces lo que va a hacer es nodo igual a nodo un nodo con la función malloc de sizeOf de nodo. ¿Qué se hace con esta línea? El nodo es un apuntador, entonces estamos definiendo un apuntador hacia un nodo del tamaño de lo que mide la estructura nodo. Lo que hace malloc es reservar un espacio en memoria del tamaño en bytes que se le manden como parámetro. En este caso, para obtener el tamaño en bytes de lo que mide la estructura nodo, usamos la estructura sizeOf. Entonces malloc se ocupa mucho con sizeOf, casi son hermanas, se ocupan juntos, y esto lo casteamos, por así decirlo, y le decimos, tú vas a hacer un apuntador que se va a almacenar en la variable nodo. Ya que tenemos el nodo, usamos la línea, el método strcopy, más bien función de C, de la librería estándar de C, strcopy al nodo en su campo nombre le vamos a copiar lo que nos manden como parámetro, o sea, el nombre que venga dentro de la estructura o del apuntador que nos manden por parámetro, que esté en ese espacio de memoria. Después, lo que vamos a hacer es nodo, en su espacio valor le vamos a asignar lo que venga en el símbolo, o sea, en la tabla que nos manden por parámetro. Es análogo. Y después vamos a hacer nodo siguiente es igual a null, una lista simplemente ligada, y return, vamos a regresar el nodo. Esto simplemente crea un nodo a partir de un símbolo que nos manden. Esta va a ser una función interna, no se va a ocupar de manera externa en otros módulos, se va a ocupar en este módulo. Y pues, bueno, vamos a ver cuánto llevamos, 9 minutos, correcto. Requerimos también una función. Una tabla de símbolos tiene tareas bien definidas. Necesita buscar un identificador, necesita insertar un identificador y necesita actualizar un identificador. Son las tareas que debe de realizar por defecto una tabla de símbolos. También puede eliminar identificadores. En el caso de que ya no se ocupen, los elimina. Pero en este caso no vamos a ver la función de eliminar, vamos a ver solamente buscar, insertar y modificar. Estas son las tareas o la interfase que debe definir cualquier tabla de símbolos, independientemente de la estructura que se use, ya se use un árbol, se use tablas hash, debe de definir una interfase que permita esas operaciones. Entonces, vamos a definir primero la operación insertar. De ahí
que nosotros definimos este prototipo. Un crear nodo, que ya lo definimos, el destruir nodo, en este caso, destruye o libera la memoria de un nodo cuando no lo queramos ocupar. No lo vamos a ocupar mucho para este ejemplo. Vamos a ocupar una función insertar, una función buscar. Una vez que el analizador sintáctico ya ingresó un identificador a la tabla de símbolos, perdón, el analizador léxico, después el analizador sintáctico requiere buscar, cuando le pasemos el lexema, requiere buscar en la tabla de símbolos el lexema y el valor que tiene ese lexema. Y también requiere modificar. El analizador sintáctico requiere a veces modificar el valor que el analizador léxico previamente ya puso en la tabla de símbolos. Entonces, pues vamos a comenzar con insertar. La verdad es que estos métodos ya los tengo codificados, pero pues vamos a ir línea a línea porque esto lo codifiqué antes para hacer pruebas. Es igual a crear nodo y le pasamos el símbolo. Y el símbolo, bueno, insertar. Insertar recibe como parámetros la lista, el espacio de memoria, que es la propia lista, la propia tabla, y un símbolo, el símbolo que se quiere insertar en esa tabla. Entonces vamos a... Ya creamos el nodo con la función que codificamos anteriormente, crear nodo. Ahora lo que vamos a hacer es ligar un nodo con el que nos están pasando, con la cabeza de la lista. Después vamos a ligar la cabeza al nodo, es decir, primero el nodo apunta a la cabeza, después la cabeza apunta al nodo y así quedan ligados. Y después aumentamos simplemente la longitud de la lista. Y pues esta sería longitud, aquí me está marcando que hay un error, lista, longitud, error de dedo, perdón. Listo. Y ese sería nuestro método insertar. Se van insertando todos por la parte de atrás, como si fuera una cola. Pero en este caso pues es una lista simplemente ligada, muy similar. Después vamos a codificar la operación buscar. Esto va a regresar un apuntador de tipo símbolo o de la estructura símbolo del struct y va a ser buscar. Esto requiere la lista o el espacio de memoria donde se quiere buscar, donde están todos ligados, y requiere el nombre del lexema, o sea, del identificador que se quiere buscar ese valor. Y pues vamos a regresar un apuntador. Para esto voy a copiar parte de mi código que tengo por acá. Creamos un nodo auxiliar que va a apuntar a la cabeza. Recuerden que una lista simplemente ligada se empieza desde la cabeza y secuencialmente se empieza hacia la derecha a buscar. Entonces empezamos apuntando a la cabeza y decimos que mientras decimos que comparamos que si el símbolo que se encuentra en el nodo que actualmente estamos, es decir, auxiliar va a ir avanzando nodo por nodo. Si el nombre del auxiliar o del nodo que actualmente estamos, el símbolo que contiene el nodo, es igual al nombre que nos están mandando por parámetro, es lo que hace esta función de estándar de C. Si las dos cadenas son iguales, esta función retorna un 0. Entonces, si son iguales, regresamos el símbolo que contiene este nodo en el que actualmente estamos. Si no, lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar el auxiliar. Es decir, auxiliar es igual al apuntador de auxiliar.siguiente. Avanza el auxiliar y así va a ir hasta que encuentre uno. Si no encuentra uno, va a llegar a un punto en que auxiliar va a ser nulo. Entonces, por eso comparamos. Mientras auxiliar mantenga algo, pues va a seguir avanzando. Cuando auxiliar llegue al último lugar de la lista,
es decir que no encontró nada, es nulo, se sale del ciclo y aquí lo que nos queda es return un null, retornar un nulo, y esa sería nuestra operación de buscar. Posteriormente nos va a servir cuando estemos codificando el analizador léxico y el analizador sintáctico. Y por último, la función de modificar. Esta función es muy simple. La función de modificar recibe una lista, el espacio de memoria, como todas las funciones, recibe el símbolo que se quiere, el lexema que se quiere modificar y el valor que se quiere ingresar en ese lexema. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es vamos a ocupar la función que codificamos acá arriba, buscar, nos va a regresar un apuntador a ese símbolo, se va a buscar en la tabla de símbolos, nos regresa un apuntador y simplemente lo que tenemos que hacer es modificar el valor de ese apuntador, de ese espacio de memoria. Y pues esto sería todo por nuestra tabla de símbolos. Con esto estamos logrando abstraer y hacer transparente la tabla de símbolos a la implementación del analizador léxico y del analizador sintáctico. Es decir, definimos una interfase de funciones que posteriormente se puedan ocupar en los archivos de especificación de Jack y de Lex. Entonces, pues terminamos. Ahora vamos a codificar el analizador léxico. Para esto le voy a llamar intérprete.l. La verdad es que la extensión puede ser cualquiera. Este va a ser un archivo de especificación Lex, pero convencionalmente se acostumbra que sea .l por Lex. Pero igual puede ser intérprete.lex y pues va a funcionar. Inclusive aquí me marca. Entonces dejémoslo como .lex para pues para identificar que es el archivo de especificación Lex. Este está un poquito, bueno, está similar, no está tan largo. Bueno, Lex consta de 3 partes, al igual que Jack, que el archivo de especificación de Jack. En el primero se incluyen todos los prototipos y todas las librerías y todos los archivos externos que vamos a ocupar. Se definen y se incluyen todas las librerías, todas las instrucciones include. Entonces, lo que vamos a hacer es incluir la librería string que la vamos a ocupar, incluir el archivo donde se definen estas estructuras y estos prototipos que también se van a ocupar. Esto es porque el compilador necesita saber de dónde vienen algunas palabras, entonces por eso se incluye este archivo de cabecera. Posteriormente el linker se encarga ya de linkar un archivo con otro, pero pues bueno, ese es otro tema. Incluimos la tabla, la que codificamos. Este archivo, se va a generar cuando estemos construyendo el analizador sintáctico con Jack. Se va a construir con una opción que demos ahorita en el comando. Eso se va a ver ahorita que terminemos. Y se nos va a crear automáticamente un archivo llamado archivo de cabecera o archivo de cabecera de Jack, donde vienen todos los tokens que se ocupan en Jack. También decimos que va a haber una función externa a este archivo, pero que como la vamos a ocupar aquí, se tiene que definir como externa. Esta error también se genera automáticamente cuando usamos el comando de Jack que nos genera el analizador, el parser. Entonces, pues aquí la definimos. Y aquí es muy importante, tengo un comentario que dice: el analizador léxico es el encargado de inicializar la lista. O sea, como él es el que está de primera mano, el que le están entrando todos los tokens, entonces él inicializa la tabla de símbolos, la lista. Vamos aquí a cambiar por tabla. Él inicializa la tabla de símbolos, que en este caso la esquematizamos o la modelamos mediante una lista simplemente ligada. Él la inicializa apuntando a null. Recordemos, la lista está definida, tiene un nodo, en este caso va a ser la cabeza, y una longitud. Entonces él le inicializa con el nodo cabeza apuntando a nulo y con la longitud en 0. Y él lo que va a hacer, este analizador léxico, lo que va a hacer es cuando encuentre un token, lo mete a la lista, lo ingresa a la lista, en este caso a la tabla. Vamos a ocupar aquí entonces la función insertar. Cuando encuentra un número, lo pasa
por medio de YY-elval lo pasa al analizador sintáctico y él pues ve que ese número esté en un lugar correcto. Entonces lo único que se encarga por su naturaleza del analizador léxico es encuentra un token y va para la tabla de símbolos. El analizador realmente léxico no puede meter más cosas a la tabla de símbolos más que el propio lexema. Entonces, porque pues él lo único que hace es reconocer patrones. Reconoce el patrón y sabe si es un identificador válido o no. Entonces, bueno, la siguiente parte va a ser todos los patrones que vamos a ocupar. Sí, cada una de las partes, tanto de un archivo de especificación lex como un archivo de especificación jack, se separan por medio del doble signo de porcentaje. Entonces vamos a ver que va a haber 3, uno aquí y 2, uno aquí y otro más abajo. Y la parte de los includes y de toda la definición de prototipos y de todo el código C que se quiera ocupar en cabecera se marca o se engloba por medio de estos dos símbolos, porcentaje llave, porcentaje llave. La verdad es que este código se copia y se pega tal cual está aquí, se copia y se pega cuando se genere el código o el archivo fuente que nos va a generar Lex. Entonces esto se copia y pega tal cual en el otro, es lo que hace automáticamente Lex. Bueno, vamos a copiar esto. Bueno, voy a explicar primero esto. Print. Cuando encontremos un print, lo que va a hacer es regresar un token llamado print. Cuando encontremos un exit, lo que va a hacer es regresar un token llamado exit command. Eso no hay ningún inconveniente. El parser va a saber, perdón, el analizador sintáctico va a saber qué hacer cuando lo reciba. Cuando encontremos un 0 al 9, es decir, de 0 al 9, uno o más dígitos juntos, es lo que significa esta expresión. Lo que va a hacer es en YY-elval, que es una variable global que nos proporciona Lex, tanto Jack y Lex la comparten. Ahí se llegó a una convención que se llame YY-elval para que Jack se pueda ocupar con Lex. También Bison la tiene. Bison es totalmente compatible con Jack. Entonces, es una estructura donde podemos definir, vamos a ver cómo en Jack después mediante la instrucción union se definen los campos que va a tener YY-elval, que puede ser de los tipos que nosotros queramos. Entonces YY-elval en su función, en su campo num, que este num yo me lo inventé, va a ser lo que tenga YY-text. También YY-text es una variable, válgame con las funciones. Es una variable global también que define Lex, tanto Jack como Lex lo tienen y lo comparten por convención. Este YY-text es el actual token que vamos leyendo, es el actual lexema que vamos leyendo. Entonces, cuando encontremos un patrón como este, se va a almacenar en YY-text. Entonces, mediante la función atoi de C, ASCII to integer la vamos a convertir en un número, se va a almacenar en YY-elval y por medio de YY-elval va a poder estar disponible del otro lado del analizador, bueno, de la siguiente fase. Y regresamos el token number. Con esto nosotros vamos a ver después que se encontró un número. Esto es relativamente sencillo. Lo que sigue es lo interesante. Cuando encontremos un identificador que tiene, en este caso, de la A a la Z o de la A a la Z mayúsculas, una o más veces, es el patrón que yo definí. No definí un patrón como Java que acepta el signo de dólar, que acepta el guión bajo. Eso no lo definí para simplicidad. Pero pues se puede definir un patrón de esa índole. Entonces lo que hace es que se busque en la tabla de símbolos al identificador. Es decir, cuando encontremos un patrón que coincida con esto, lo primero que vamos a hacer es buscar. Miren, esto es importante. Se está utilizando la interfase que ya se definió en la tabla de símbolos. Y tanto si la tabla de símbolos fuera un árbol binario, un árbol ABL, una tabla hash, lo que sea, mediante la interfase buscar o mediante el método buscar, sería transparente totalmente para esta parte del código. Simplemente tendríamos que pasarle el lexema, el espacio de memoria o cualquier otra cosa que defina la estructura, y
simplemente tendríamos un símbolo. Entonces eso sería totalmente transparente hacia esta parte del código. Entonces es por eso que es muy importante que la tabla de símbolos tenga definidos esas operaciones básicas: buscar, insertar, modificar y eliminar símbolos. Las tablas hash son muy ocupadas, de hecho es una de las estructuras muy ocupadas porque son muy eficientes en cuanto a la búsqueda. Las operaciones de búsqueda son muy eficientes en las tablas hash, pero pues son un poquito más complicada no tanto, pero es un poquito más revoltosa la implementación. Así que por simpleza, una lista simplemente ligada pues nos viene bastante bien. Aquí dice, si no se encuentra la buscado, entonces va a devolver un null. Si esto no encuentra el identificador ya en la tabla de símbolos, entonces nos va a devolver un null. Entonces buscado va a ser nulo, va a estar apuntando a nulo. Entonces decimos, si buscado es igual a nulo, entonces definimos un símbolo, esta typedef, esta estructura que tiene un nombre y tiene un valor. Entonces la definimos, copiamos a la parte del nombre de este espacio de memoria, copiamos lo que tiene JJText, copiamos el lexema, a la parte del valor lo ponemos en 0, tal como el comportamiento de Java, que cuando defines una variable automáticamente vale 0, pues estamos intentando pues apegarnos a ese comportamiento, y mediante la interfase de la tabla lo insertamos a la tabla de símbolos. Aquí está la espacio de memoria, que es la lista que se definió acá, que en un principio vale o apunta a nulo, pero conforme se vayan insertando símbolos, pues se van a ir ligando y pues ahí va a ir creciendo nuestra estructura. Y pues insertamos el símbolo, mandamos la dirección de memoria del símbolo que se quiere insertar en la tabla. Esto va a crear un nodo y dentro del nodo va a encapsular el registro, el símbolo, y pues el nodo es el que se liga. Esto simplemente se va a hacer cuando buscado valga nulo, es decir, cuando no se encuentre en la tabla de símbolos. Cuando ya se encuentre, esto va a tener una dirección de memoria, entonces se va a saltar toda esta decisión y directamente va a ejecutar esto. Es decir, al valor o a un campo de YYElval llamado ID le va a pasar lo que tenga el JJText, lo que tenga el token. Es decir, el token lo vamos a pasar al otro lado, a la siguiente fase, y la siguiente fase, por medio de este lexema, va a buscar en la tabla de símbolos. O sea, si ya lo encontramos aquí, pues simplemente pasamos el lexema a la otra fase del análisis, y pues que esa fase se encargue de hacer las respectivas cosas que quiera. En este caso, si quiere volver a buscar o si necesita el valor, pues lo busca otra vez en la tabla de símbolos. Y regresamos el token identifier. Lo que sigue es pues muy simple. La verdad es que no quiero hacer el video, bueno, lo estoy haciendo bastante largo, pero no quiero trabarme mucho y que tenga muchos errores en tipeo, y que al final la verdad es que encontrar errores en este tipo de archivos es bastante complicado, porque no hay muchas herramientas o muchos IDEs integrados que lean este tipo de archivos, y pues no es un lío. Entonces la siguiente parte es cuando encontremos un tabulador o un espacio, perdón, un enter, que es este símbolo, o un espacio, lo que vamos a hacer es nada. O sea, este parser lo que hace es elimina totalmente las tabulaciones, las ignora, las tabulaciones, los saltos de línea o los espacios los elimina, los ignora. Una muy buena práctica aquí sería JJLine número más, hacer algo como esto. JJLine no, es el número de línea, también lo define Lex, lo define Jack también, que es el número de línea que estamos encontrando. Pero en este caso pues tendría que venir solamente por ejemplo así, aumentamos el número de línea y después ignoramos las tabulaciones y los espacios. Esto para cuando requeramos o lanzar un error de sintaxis o un error de tipeo léxico,
pues sepamos en qué línea se quedó nuestro programa. Pero bueno, vamos a dejarlo en este momento así. Cuando encontremos un menos, un más, un igual, pues vamos a regresar simplemente ese token. Como un menos, un más o un igual no tienen otros atributos más que el mismo lexema, el mismo símbolo, pues simplemente lo regresamos como tal. YYText en su posición 0, que en este caso pues el simple carácter este o este o este. No hay más. Por eso estos no se ingresan a la tabla de símbolos, porque pues un igual lo único que tiene como atributo pues es que es un igual. O sea, un más, lo único que tiene como atributo es que es un más. Cuando encontremos cualquier otro carácter que no esté en estos patrones, es lo que significa el punto, cualquier carácter, lo que vamos a hacer es carácter no esperado. Es decir, vamos a lanzar un error que diga carácter no esperado. Y ya, el programa va a terminar. Y lo último que nos queda es que se tiene que definir la función YYGrab, que es una función que se utiliza para decidir qué debe hacer YYLex cuando alcance el final del fichero. Es decir, llega a la marca de EOF del fichero, end of file, y lo que va a hacer cuando alcance esa marca es lo que codifiquemos dentro de YYGrab. Usualmente aquí se le pasa, se regresa un valor a veces de éxito, un valor, un código que represente que terminó con éxito, que no terminó con éxito. A veces cuando estamos codificando y vemos que en Java, por ejemplo, estamos leyendo un archivo y vemos que se sale con un código de error porque llegó al final del fichero y no encontramos lo que queríamos, es por esto, por este tipo de métodos o de interfaces. Bueno, aquí estoy regresando un 1 que significa éxito. No lo vamos a ocupar mucho, pero pues para esto es YYGrab. Y esto sería el analizador léxico. Él va a descubrir la palabra reservada print, la palabra reservada exit, que se va a salir cuando la encuentre, va a descubrir números y va a descubrir identificadores y va a descubrir estos símbolos aritméticos y va a ignorar espacios. Es lo único que va a hacer el intérprete lex, haciendo uso de la tabla de símbolos. Los inserta, lo busca, si no está lo inserta y pues pasa el valor al otro lado del analizador sintáctico. Ahora lo que vamos a hacer, intérprete.lex, tabla.h, aquí está nuestra tabla, un nuevo archivo llamado intérprete.y. También es una convención que los archivos de especificación YAC tengan una extensión .y. Es convención, puede tener cualquier extensión, tanto así que yo le voy a poner YAC para que pues para saber qué es el archivo YAC, porque una vez que generemos vamos a ver que se nos van a generar un montón de archivos que pues a veces podemos se puede llegar a confundir, pero pues no es tanto. Calc.y, este sí es un poquito más código, porque es toda la estructura de nuestro intérprete, cómo se va a leer, pero bueno. También consta de 3 partes. Así como lex consta de 3 partes, la primera, todos los includes y todos los prototipos que se quieran hacer de las funciones. La segunda son los patrones, que son los más importantes, que es el cuerpo, y la tercera son las funciones auxiliares o el soporte de funciones para C. Aquí se pueden definir tanto funciones del propio lex, sobreescribir. Hay como YYGrab, YYMore, hay más funciones de lex. También podemos usar funciones propias. La verdad es que en lex no es muy común usar funciones propias porque lo único que se hace es descubrir patrones y pasarlos a la siguiente fase. Pero vamos a ver que en el archivo de YAC sí es muy común definir funciones. Bueno, entonces en el intérprete, en el archivo de especificación YAC, lo que vamos a hacer es definir primero la primera parte, la parte de cabecera. Es muy similar a la parte de cabecera de lex. Lo que hacemos es incluir el std.io, std.lib y el archivo de cabecera de nuestra tabla de símbolos. Y se referencia a las variables externas a este archivo, pero que se van a ocupar también aquí. YYError, pues es la función que es externa a este archivo, que es propio del generador de lex. YYLex, que también es nuestro parser como tal. Esta función es la principal, la que genera la que lee un token y lo regresa para acá.
la lista, la tabla de símbolos que acá se creó, la tabla de símbolos que se creó aquí, la tabla de símbolos que aquí se creó, entonces, la tabla de símbolos que aquí se creó, acá se está diciendo, oye, tú vas a ocupar una lista, una apuntadora lista, pero que no está aquí, que está externo. Es decir, para llegados a este punto de la fase de análisis, ya va a estar creada la tabla de símbolos. Con todos los tokens, ahí simplemente los lexemas, ahí el valor, todos van a estar en cero, porque una vez que se crean, todos están en cero. Pero, pues aquí lo que va a hacer el analizador sintáctico, lo que va a hacer es buscarlos y actualizar sus valores. Para eso vamos a ocupar también las siguientes definiciones dentro de este propio archivo, de este propio parte. Lo que hacemos aquí es, mediante la instrucción union, porcentaje union, lo que hacemos es a la variable yyelval o al espacio de memoria yyelval le definimos los tipos que va a tener. Recordemos que acá yyelval tenía un campo num que era de tipo entero y tenía un campo id que era de tipo yytext, en este caso es de tipo cadena o string. Entonces aquí por medio de union le decimos, oye, tú yyelval vas a tener un campo num y vas a tener un campo de cadena de caracteres, en este caso un arreglo de chars, que es como se definen las cadenas de caracteres en C. Inclusive, si aquí ponemos otro campo, si aquí accedemos a un campo de yyelval, por ejemplo, aquí hacemos algo como yyelval punto campo 2 es igual a 5, por así decirlo, es igual a 2. Y aquí no lo definimos en union, entonces nos va a marcar un error. Nos va a decir, oye, un error muy extraño. Te dice, oye, yyelval no tiene un campo llamado campo 2. Entonces, pues es muy importante. Union lo que hace es definir que en un mismo espacio de memoria, en distinta época o en distinto tiempo de ejecución, va a tener variables de distinto tipo. Sabemos que un espacio de memoria es una cajita donde se pueden guardar solo variables de un mismo tipo, pero con union podemos en esa cajita definir que se guarden variables de distinto tipo en distinto tiempo de ejecución. Es decir, aquí yyelval .num vale entero, pero después acá tiene un valor en su campo id, tiene un valor de texto. Definimos por medio del comando start, definimos de nuestra gramática cuál va a ser el no terminal inicial, por dónde debe empezar. Usualmente, si no se define este comando, si no se define, va a empezar por el primer símbolo no terminal que encuentre. Aquí definimos todos los tokens que estemos regresando acá. Voy a ponerlo en bison. Todos los tokens que estemos ocupando de este lado, por ejemplo, print, exit command, todos estos tokens, así ocupáramos 200 más o 300 más, todos estos se definen mediante el comando token, mediante la línea token, print, token, exit command. Tienen que ser exactamente iguales a como los estamos poniendo acá, porque pues es la forma en cómo se linkan o se comunican estos dos. Por medio de estos tokens que estamos poniendo aquí, cuando genere el archivo de cabeceras, automáticamente nos va a generar el archivo de cabecera, nos va a generar un archivo llamado y.tab.h, donde van a venir todos estos tokens con su respectivo valor numérico, que esto pues va a ser algo transparente para nosotros. Estos internamente son valores numéricos, son defines. Un define exit command que vale, por ejemplo, empiezan por el 256 para no confundirse con el ASCII. A partir de 256, por ejemplo, print va a valer 256, exit command va a valer 257. Son valores numéricos a los cuales nosotros accedemos por medio de un nombre para que sea más legible para nosotros como humanos. Pero bien podríamos nosotros, por ejemplo, aquí regresar un 4 y saber que un 4 representa un número, pero esto pues es muy
ilegible para darle mantenimiento al código. Entonces nos permiten hacer este tipo de cosas, regresar un number que hace referencia a un número entero internamente. Entonces decimos, ok, tu token number vas a ser de tipo num, de este tipo que definimos en el espacio union. Token también identifier va a ser de tipo id. Como estos son terminales, entonces es importante definirles el tipo. Number e identifier son símbolos terminales. A los no terminales no se les define, o no es común que se les define el tipo. También aquí con el tipo, con la instrucción type se define el tipo de una expresión, va a ser un no terminal y un term. Y el tipo id pues va a ser un assignment. Posteriormente pues viene toda nuestra gramática. La verdad es que la gramática, para no hacer el cuento muy largo, no la voy a explicar mucho, porque si no pues se va a hacer bastante largo. Ya llevo 41 minutos. Bueno, esta gramática vamos a ver cómo funciona una vez que ejecutemos el archivo. Se empieza por el token inicial, que es start line. Después vemos un assignment. Line puede ser o un assignment, o un exit command, o un print, una expresión. La palabra print expression. Recordemos que este print es un token que se regresa cuando encuentra la palabra print. Es decir, se encuentra la palabra print, entonces regresa el token print. Entonces aquí ya hacemos acceso a esa palabra print a través del token que nos regresa. Entonces print expression, pues lo que vamos a hacer es imprimir printing y la expresión. En Jack, a los valores que tienen estas partes se accede por signo de dólar y el índice. Es decir, signo de $1 hace referencia a print, signo de $2 hace referencia a expression. Y como expression va a resolver después en un término, y después que un término puede ser un número o un identificador, entonces va a resolver en un valor. Entonces podemos directamente imprimirlo como un entero. Pero pues no tendría mucho caso que yo imprima print, porque print es la palabra print, así que no tiene mucho caso. Si encontramos un line assignment, no hacemos nada. Si encontramos un line print expression, lo que hacemos es imprimir también la expresión. Y si encontramos un line exit command, pues salimos por medio del comando exit de la librería estándar de C, con la constante exit success, que pues viene en las librerías estándar de C. Y así seguimos. Un assignment puede ser un identificador, por ejemplo un avestruz igual a una expresión, avestruz igual a 5 más 4, o avión es igual a 3 más 2, ¿vale? Entonces un identificador igual a una expresión. Lo que hacemos cuando encontremos este patrón o esta estructura, vamos a actualizar un símbolo. El identificador se tiene que actualizar. Entonces, al actualizar símbolo, vamos a mandarle el identificador que se quiere actualizar y la expresión que va a resolver en un valor numérico. La expresión puede ser un término, o una expresión más un término, o una expresión menos un término. Y el término pues puede ser un número o un identificador. Lo que vamos a hacer es, si encontramos un término, pues simplemente es la acción estándar. Este valor lo pasamos para acá. Expresión resuelve en término, y después término puede resolver en algún valor numérico. Si encontramos una expresión más término, expresión resuelve en lo que tenga 1 más 3. Expresión más lo que tenga el símbolo de $3. Esto es 1, esto es 2 y este es 3. O sea, esto va a resolver en la suma de estas dos cosas, y ahí posteriormente tanto expresión como término va a resolver en un número o un identificador. Entonces el término puede resolver en un número. Lo que hacemos es el número asignarlo directamente al término, o si resuelve un identificador, lo que tenemos que hacer es obtener el valor en la tabla de símbolos de este identificador. Entonces las funciones actualizar símbolo y obtener valor son propias de nosotros. Vaya pleonasmo. Entonces lo que vamos a hacer es codificarlas en esta parte de Jack. Recordemos que Jack, al igual que
que el ex consta de 3 partes: el archivo donde se definen todas las cabeceras, todos los tokens, las partes de YY-Elval que tiene y los prototipos de nuestras funciones propias, y se hace referencia a las variables y las funciones que estén externas a este archivo pero que se ocupen aquí. Esto es muy importante porque si no puede marcar error, que después no sabemos por qué los marca, y los includes que ocupemos, tanto estándares de C como propios que nosotros codifiquemos. En la tercera parte definimos las funciones que nosotros vamos a ocupar. En este caso, obtener valor es esta función. Cuando encontremos un identificador, o para resolver un identificador, lo que tenemos que hacer es a obtener valor. Aquí le va a pasar el lexema. Recordemos que identifier va a tener, cuando encontremos un identifier, por aquí está, aquí está, estamos regresando un identifier. Para este entonces YY-Elval va a tener el lexema que encontremos en su parte de id, YY-Elval. Por eso hacemos YY-Elval.id, le copiamos lo que tiene el YY-Text. Entonces, como en su parte id, por eso decimos que identifier es de tipo id, o sea, casamos a identifier con esta parte de la unión. Entonces es lo que nos va a llegar aquí, es lo que va a tener identifier, va a tener el lexema que se encuentre, y lo que hacemos es pasarlo a esta función por medio de un apuntador a memoria, que es como se pasan las cadenas en C. Lo que hacemos es, usamos la interfase de la tabla de símbolos para que sea muy transparente el código, lo buscamos, le pasamos la dirección de memoria de la tabla de símbolos que está definida acá arriba, que a su vez es externa a este archivo que se definió desde la fase anterior del léxico, y le pasamos el símbolo, la cadena que estamos buscando. Esto ya no puede regresar nulo. Ya no puede regresar nulo porque aquí ya encontramos un identificador, y para el punto en que ya se encontró este identificador ya debe estar dentro de la tabla de símbolos, es decir, el analizador léxico ya lo debió ingresar. Entonces por eso aquí no es necesario verificar con una decisión que sea nula o no, porque aquí ya no va a ser nulo. Vamos a encontrar alguna tabla de símbolos y regresamos el valor de lo que esté en esta dirección de memoria. Y pues así obtenemos un valor. Para actualizar un símbolo, pues es muy sencillo. Simplemente usamos la función modificar, que ya se codificó en la interfase de la tabla de símbolos. Pasamos la dirección de memoria de la lista, pasamos el símbolo también. Actualizar símbolo se manda a llamar aquí cuando encontremos esta estructura, cuando un identificador reciba una expresión. Se actualiza el símbolo, nos pasan el identificador que se quiere, es decir, el lexema del identificador, y nos pasan el valor numérico de la expresión. Entonces, así como nos llegan, así los pasamos a la interfase que definimos en la tabla de símbolos: la lista, el símbolo, el valor. Y pues es muy sencillo. Simplemente lo único que falta es el main. El main manda a llamar al generador del analizador, al YY-Parse, y pues es lo único que hace, que es como la función principal. Y la función YY-Error lo único que va a hacer es por ahí tiene un error. Lo único que va a hacer es mandar un printf de un buffer que tiene de errores. Este buffer viene del ex, y pues aquí es donde dice, lo que dice este buffer es syntax error, es lo que dice cuando tenemos un error. Entonces pues esto sería el intérprete. Ya tenemos entonces nuestra tabla de símbolos, ya tenemos nuestro archivo lex, ya tenemos nuestro archivo jack, y ya tenemos nuestra todo. Ya simplemente falta utilizar el generador jack para generar nuestro intérprete. ¿Cómo se hace? Por medio de los comandos, por medio del comando jack. Vamos a ver cómo hacerlo mediante jack, y vamos a ver cómo hacerlo mediante Bison, que ya les digo que jack es totalmente compatible con Bison, es decir, Bison agrega un poquito más de características más avanzadas a lo que tiene jack. Bison es la variante de GNU, variante libre de jack.
Entonces lo que hacemos es jack menos d para que nos genere el archivo de cabeceras con todos los tokens y se pueda implementar en el intérprete del Lex para que se pueda importar. Entonces es muy importante primero intérprete.jack. Es muy importante primero compilar el jack para que genere el archivo de cabeceras. Jack intérprete, por aquí tengo algún errorcillo. En intérprete.jack. Jack, calc. Vamos a ver. Aquí está. Ya está arreglado. Entonces aquí vemos que se nos crearon más archivos. Se nos creó tanto un archivo llamado y.tab.c y un archivo de cabeceras llamado y.tab.h. Si vemos el y.tab.h, lo que hace es todos los defines. Y como dije, empieza en el 256, en este caso 258 empezó. Y pues son todos los tokens se hacen por medio de defines. Aquí está identifier, que es un número entero, number, un número entero, exit command es un número entero, print un número entero, no mira, sí, 258, print un número entero, 259. Entonces nos genera automáticamente el archivo de cabeceras que se importa y pues ya podemos hacer uso de él. El otro comando que se ocupa es, una vez que ya compilamos el archivo jack, debemos compilar el archivo lex por medio del comando lex intérprete.lex. Intérprete.lex. Esto nos va a generar un archivo llamado lex.yy.c. Así se llama el archivo. Esa es la convención que utiliza Jack para nombrar sus archivos generados. Entonces, si tenemos un archivo llamado así, pues nos lo va a machacar. Entonces, es muy importante recordar que lex genera un archivo llamado lex.yy.c y Jack genera dos archivos, uno llamado y.tab.h que la generamos por medio de la opción "-d". Si no le ponemos el "-d", no va a generar ese archivo y nosotros seríamos los encargados de hacer todos los defines y todos los tokens. Pero pues con la opción "-d podemos generar este archivo de cabeceras y es mucho trabajo ahorrado para nosotros, porque si así son 200 tokens, tendríamos que asignar 200 valores numéricos y definir pues un archivo muy extenso. Entonces pues mucho trabajo ahorrado. Y el propio y.tab.c pues es el propio analizador. Utiliza el método LR y vemos que es muy extenso, porque pues es el propio analizador sintáctico mediante LALR, mediante el algoritmo LALR, que empieza desde las hojas, utiliza reducciones para llegar a la raíz. Ok, pero pues no lo vamos a analizar mucho porque vamos a ver cómo se compila. Ok, ya compilamos con Jack, ya compilamos con Lex y vemos que nos creó archivos .c. Lo único que falta es compilarlos con GCC, o sea, compilar todos los archivos .c que tengamos, tanto lex.yy.c, tabla.c y y.tab.c. Entonces lo vamos a compilar, vamos a poner tabla.c, y.tab.c y después lex.yy.c. Con la opción "-o decimos todo esto, todo el código objeto que nos generes, nos los vas a poner, bueno, vamos a ponerle intérprete en el archivo llamado intérprete. Tabla.h. Por aquí tengo un error. No lleva coma. Por eso no quería, no lleva punto y coma. Por eso no quería tipearlos, porque me suceden ese tipo de cosas. Acostumbrado a programar otros lenguajes y pues bueno. Como tuvimos que cambiar el archivo lex, pues tenemos que volver a compilar el lex. Yo lo que hago es volver a compilar todos para no errar, pero pues simplemente saber qué archivos cambiamos. En este caso cambié creo que el archivo lex
Pero bueno, voy a volver a hacer todo el proceso para no errar y que se vuelvan a generar todos los archivos y pues no tener ningún tipo de error. Así que ya compilamos por medio de GCC todo el código fuente y se puso en este código objeto, que si lo abro nos dice que no es un binario, es código objeto, es código máquina que no puede leer el editor. Entonces, si lo si lo ejecuto, ya podemos hacer uso de este intérprete. Miren, A es igual a 4, B es igual a 8. En este caso ya se están linkando en la tabla de símbolos. Ya hay un símbolo llamado A, ya hay un símbolo llamado B, y el analizador se pasó el token al analizador sintáctico. El analizador sintáctico lo buscó, vio que valía 0 y que para modificar el valor donde está B en el espacio de memoria le puso un 8, y todo el proceso que ya vimos se está haciendo en cuestión de milisegundos. Si hago un print A, pues imprime 4. Si hago un print B, imprime 8. Vamos a ver si se puede imprimir A más B, 12. Si hago un avión es igual a 12, pues lo guarda. Print avión, imprime 12. Si hago un print de 1 más 3, imprime un 4. Si hago un... Pues bueno, eso es básicamente todo. Como solo regresamos aquí un más, estamos haciendo la suma de más y de menos, pues solamente soporta estas operaciones. Si yo intento ingresar otro token u otro carácter que no esté dentro de los patrones del Lex, vamos a ver que nos marca un error. Mira, si hago un print de A, si yo pienso que se puede hacer A por 3, nos dice carácter no esperado y después syntax error. Este de carácter no esperado yo lo definí aquí en el Lex. Lex, aquí. Lo definí. JJ-error, carácter no esperado. Y pues es lo que hace JJ-error, imprimir lo que tú le mandes como parámetro. Y esto de syntax error aparece porque yo estoy imprimiendo este buffer que es stdr, que es un buffer estándar del Lex, perdón, de Jack, que pues contiene esta cadena, syntax error. Y aquí estoy escapando la diagonal n por error. Pero bueno, carácter no esperado. Creo que también lo estoy... No. Si vamos a ejecutar... Como hice cambios, tengo que hacer todo el proceso de nuevo. Genero el archivo Jack, la tabla de cabeceras, genero el archivo Lex y compilo todo en el intérprete. Y pues ejecuto otra vez el intérprete. A es igual a 3, y si a mí se me pasa A es igual a 4, se busca, se actualiza el valor, y si después yo imprimo A, vemos que vale 4. Automáticamente está haciendo operaciones de búsqueda, de actualización internamente. Y si yo se me va print, no, eso es igual a 5 y no le pongo punto y coma, y después sigo codificando, es igual a 1, me va a marcar un syntax error. ¿Por qué? Porque aquí no puse punto y coma y siguió leyendo. O sea, como no encuentra un punto y coma, como no llega para acá, como no cumple con esta estructura de punto y coma, entonces sigue leyendo. Y como que esto se junta con esto, internamente el buffer pues sigue leyendo, junta todo, y lo que yo tengo es como beso igual a 5, bla bla bla, igual a 1. Y esto pues es un error de sintaxis. Esto no es un patrón que coincida. Entonces por eso marca un syntax error si no ponemos punto y coma. Bueno, eso sería todo para ejecutarlo con Jack. Para ejecutarlo con Bison es muy similar. Voy a hacer un corte aquí y voy a cambiarme al sistema operativo Windows, porque ahorita estoy en Linux. En Linux automáticamente en varias distribuciones viene Jack instalado, y en Windows se utiliza Bison, que es la parte GNU. Entonces en la parte de Windows, en mi partición de Windows de la computadora, tengo instalado Bison, y vamos a ver cómo se hace este proceso para compilar, para generar estos archivos
haciendo uso de Bison. Entonces, corto por aquí un momento. Bueno, pues ya en Windows, podemos observar, no podemos apreciar, vamos a ver cómo se compila usando Bison en lugar de Jack, que es básica, es muy similar, es muy parecido, pero vamos a ver algunas diferencias. La primera es que la extensión sí es muy importante para Bison, es más importante, la toma en cuenta, sí tiene que ser .y, porque si usamos .jack como hicimos con Jack usando precisamente Jack, pues sí nos compiló bien, pero con Bison nos compila de otra manera, ahorita lo ejemplifico, pero bueno, para evitar ese problema, la extensión la puse con .y, si lo tomo en cuenta. Al igual que Flex, pues aquí lo puse con .l, como es la convención. Y los demás archivos son iguales. Vamos a ver el primer problema que se nos presenta. Primero, Bison, vamos a usar el comando bison -d, al igual que con Jack, para que nos genere el archivo de cabeceras. Usamos intérprete.y, que es el que vamos a, y nos compila bien. Y aquí nos genera los otros dos archivos. La primera característica es que ya no se llaman y.tab.h, se llaman intérprete.tab.h, es decir, le pone el nombre al archivo, el mismo nombre que tiene nuestro archivo original, que en este caso es intérprete.y. Entonces ese mismo nombre se los va a asignar a los archivos. Esto es importante porque estamos usando el include de las cabeceras. Vamos a ver qué pasa. Si compilamos usando flex eh, intérprete.l, nos va a marcar un error. Cuando intentemos usar gcc, acá vamos a compilar todo dentro del intérprete.exe, el código objeto. Vamos a usar gcc tabla.c, intérprete.tab.c ahora y lex.yy.c, que se nos generó mediante flex, este archivo, vamos a ver qué sucede. Aquí es donde nos marca el error, porque estamos nosotros incluyendo y.tab.h, que es el archivo que se nos generaba con Jack, cuando compilábamos o cuando generábamos el analizador sintáctico usando Jack, se nos generaba este archivo y.tab.h, pero ahora se nos generó intérprete.tab.h. Aquí lo que podemos hacer es o modificar esta línea para, en vez de incluir y.tab.h, incluir intérprete.tab.h, o cambiarle el nombre al archivo. En vez de intérprete.tab.h, usar y.tab.h. Y pues de esta manera resolvemos el error. Entonces volvemos a compilar y nos compila bien. Aquí nos genera el ejecutable. Entonces, si nosotros lo intérprete.exe, pues aquí está el programa funcionando de igual manera que funcionaba haciendo uso de Jack. Print A, B es igual a más 4, print B, y pues ahí nos imprime. Si nos salimos con exit command, se sale del programa. Y aquí está. Los archivos son los mismos, y.tab.h, pues tienen el mismo contenido, están los define. Y aquí nos dice que está usando Bison. Y pues aquí están los define. Es exactamente lo mismo que nos generó Jack. A ver, el intérprete, el analizador que nos genera. Y pues también es muchísimo código. También usa LA, LR. Y se fijan, es muy similar a el generado por Jack. Pero aquí está el analizador. Los archivos son exactamente los mismos que utilicé para compilar mediante Jack. Simplemente pues tuvimos este inconveniente, que los nombres de los archivos generados cambian en Jack y en Bison. Pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias por
por su atención.